Buenas noches a todos y bienvenidos al Club de Lectura. Qué bueno que ya están listos con nosotros para estudiar la Biblia y espero de que ya la hayan leído. Espero que al venir acá ustedes ya estén listos para leer la Biblia. Bueno, vamos a estar hoy en el capítulo 10 hasta el capítulo 12 del primer libro de Reyes. Así que abran sus Biblias, porfa, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 10 y en el capítulo 12, y también oren con nosotros. Jesús, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos de que tú puedas usar este momento para que ahora nuestros corazones sean moldeados a través de lo que tú nos vas a decir. Jesús, te queremos escuchar solamente a ti. Por favor, danos un corazón humilde y receptivo. En tu nombre, amén. Hay algunas cosas que fueron bastante curiosas de estos capítulos y por eso es que nosotros tenemos la ayuda de la guía del Club de Lectura que nos ofrece algunas preguntas para que nosotros podamos indagar más en el capítulo que hoy hemos leído. La guía de hoy tiene por preguntas algunas cosas y algunos materiales que no son de nuestro contexto cultural. Se mencionan algunas partes de edificios, algunos materiales que nosotros no solemos ocupar a diario o al menos no conocemos a diario. Por eso es que esta guía de preguntas es tan útil para llevarnos a nosotros a ir una milla extra, porque una cosa es leer la Biblia como que si estuviéramos leyendo el diario, simplemente hojeando y hojeando, y otra cosa es estudiar la Biblia e irse incluso a entender cuáles son los materiales que ahí vemos. Es que en el capítulo 10 del primer libro de Reyes, nosotros encontramos algunas de las riquezas de Salomón. Y no solo se nos dice que él tuvo muchas riquezas, sino que también se mencionan el nombre detallado de las cosas que él tenía. Obviamente no de todas, sino de aquellas que para el escritor de este libro debían de ser recalcadas por su valor. Algunas de estas cosas que nosotros encontramos es el vocablo balaustre. Balaustre básicamente es a lo que nosotros le llamamos un balcón de madera o lo que llaman en inglés un deck. Y si ustedes no están familiarizados con la construcción, déjenme explicarles. Un balcón de madera o un deck o un balaustre es un nivel superior o es una especie de suelo elevado sobre el nivel de piso que sirve como una sala de estar o que sirve como un lugar donde las personas tienen una mejor visión de las afueras del edificio o para adentro del edificio. Estos balcones suelen ponerse también en los segundos niveles de las casas o terceros niveles. Son una extensión en sí del nivel. Por eso es que están sobre el nivel de piso terminado. Bueno, si ustedes no saben mucho de construcción como yo y apenas están conociendo todos estos vocablos, les animo a que ustedes puedan ir a Google y ahí escribir, ¿verdad? ¿Qué es un balcón de madera? ¿Qué es un deck? Y así imaginarse. Porque lo que hizo Salomón con la madera que le habían llevado a regalar fue exactamente eso, un balcón para el templo. El detalle es la madera que utilizó para ese balcón. La madera era de sándalo. En ese momento y ahora, la madera de sándalo es una de las más valiosas en el mundo. Por favor, usted escriba en Google madera de sándalo precio y se va a dar cuenta que en algunos lugares es más cara que el hierro, mucho más cara que el hierro. Es preciada por su color, por su firmeza y por su fuerza. También es preciada por la escasez que hay de ella. Entonces Salomón tomó
lo mejor de lo mejor, la madera más preciada para entregársela a su Señor. Aquellos de ustedes que leyeron la guía del libro de hoy, pero del libro afín que se llama el de Spurgeon, ustedes recordarán que él habló que cuando se trate de darle algo a nuestro Señor, tenemos que darle solo lo mejor y lo mejor. Bueno, Salomón hizo eso en este caso. Ocupó la madera más valiosa para dársela a su Señor. También encontraron otros vocablos y dice cabrahigos de céfela. Este era un tipo de cultivo que crecía junto a las higueras y no sirve más que para servir de macho a las higueras, pues las polinizan y así logran la fecundación, o sea, la reproducción de las higueras. Bueno, encontramos todo eso, todos esos vocablos que yo creo que vamos a pasar un tiempo bastante valioso investigando la Biblia cuando nosotros nos dediquemos a estudiarla y no solo a hojearla. Nosotros debemos de tener cuidado, porque si en algún momento nosotros caemos en el error de simplemente hojear la Biblia y no estudiarla, podemos llegar a hacer lo que Salomón hizo, porque el capítulo 11 se llama la apostasía de Salomón. Lastimosamente, apostatar es aquel que conociendo la verdad decide darle la espalda a ella, o sea, decide dejar a Dios. Conociendo a Dios, decide olvidarse de Él, decide desobedecerle. Y Salomón lo hizo. Desobedeció a Dios, se olvidó de Él. Y esa es una de las la primera pregunta. ¿Qué provocaba las grandezas del reino de Dios? Bueno, las provocaban no Salomón, sino que la presencia de Dios en las decisiones de Salomón. Pero una vez él le da la espalda a Dios, él, o sea, se convierte en un apóstata. Todo cambia en el reino. Y escuchen, lo que lo llevó a Salomón a apostatar, dice la Biblia, en el verso 1 del capítulo 11, el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, a todas esas mujeres o a todas esas naciones a las que Dios les había dicho, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y exactamente eso fue lo que sucedió con Salomón. Tuvo tantas mujeres que Salomón, dice el verso 5, siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre. A Salomón, el yugo desigual lo llevó a una gran pobreza espiritual. Lo llevó a perderse en el camino de la idolatría. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Les voy a mencionar el nombre de 3 grandes hombres en el Antiguo Testamento que perdieron su camino por el sexo opuesto. Les voy a mencionar el primero, el hombre más fuerte que la Biblia ha descrito. El hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y el hombre más sabio después de Jesús en la Biblia. Le estoy describiendo a 3 tipos de hombre. El más fuerte, el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y el más sabio después de Jesús. Ustedes saben quiénes son: Sansón, David y Salomón. Estos 3 perdieron la cabeza
debido al sexo opuesto. Creyeron que podían con el sexo opuesto. ¿Y saben en qué terminaron los tres? Terminaron cometiendo abominaciones por el sexo opuesto. No quiero decir por las mujeres, porque yo sé que también hay hermanas cayendo por hombres. Yo sé que hay una hermana por ahí que se cree demasiado fuerte y que cree que puede tener una relación con este hombre que no ama a Dios. Yo sé que hay una hermana por ahí que conoció a este hombre en la iglesia y él no se ve para nada una buena pareja. Es atractivo, le habla bonito, pero la verdad es que no trata bien a los demás. No se comporta bien. Pero ella ha sido seducida por creer que porque está en la iglesia, él es para ella. Si el hombre más fuerte, el hombre conforme al corazón de Dios y el hombre más sabio cayeron frente al sexo opuesto, ¿quiénes somos nosotros simples mortales para no darnos cuenta de que en el momento que nos descuidemos el sexo opuesto va a terminar con nuestro llamado o nos va a hacer vivir de forma miserable? Nos va a hacer caer o nos va a llevar a hacer abominaciones, que es lo que sucedió en este caso. Nos va a llevar a ser apóstatas. Va a ser demasiado triste que en unos años usted esté recordando: yo solía ir a la iglesia, yo solía escuchar el club, hasta que conocí a esta persona. Qué triste fin el que tuvo Salomón. Espero que ese no sea el fin que a nosotros nos espera. ¿Por qué no habían adversarios antes de la apostasía? Dios había cuidado de Salomón. Le había cuidado de tal forma que sus adversarios ni siquiera se atrevían, no tenían las agallas de enfrentarse a Salomón, por la forma en la que Dios le había cuidado. Una vez Salomón comete apostasía, se convierte en un apóstata, empieza a tener enemigos. No sé si ustedes sabían la historia de cómo se dividió el reino de Israel. O no sé si ustedes sabían que Israel tuvo una guerra civil en la que se partió en dos Israel, y 2 tribus se fueron a hacer el reino del sur y 10 tribus se fueron a hacer el reino del norte. No sé si ustedes sabían esto, pero les cuento. El capítulo 12 el 11 es el inicio de la guerra civil en la que Dios, y es el inicio porque es el capítulo en el que Dios escoge a quién va a ser el rey del reino del norte, quién va a dirigir al reino del norte, y su nombre es Jeroboam. Y a todos aquellos de ustedes que escucharon sobre la guerra civil y dijeron: ese Jeroboam fue malo, qué bárbaro, cómo dividió el reino, pues déjenme contarles esto: Dios lo escogió. Dios lo llamó su siervo. Y adivinen algo: Salomón terminó sus días como Saúl, con miedo a perder el reino. Escuchó que Dios había escogido a Jeroboam y empezó a perseguirlo. Lejos de decir: Dios, enséñame a dirigir a esta generación para que no se divida el reino, lo persiguió. Lastimosamente hizo eso. Salomón aún así reinó 40 años como David, su padre, y el problema surgió después, cuando murió, porque Roboam pasó a ser el nuevo rey.
Y él, lejos de escuchar a los ancianos, ustedes ya habrán escuchado esta historia, Roboam escuchó a sus amigos jóvenes que le dijeron: hey, ponele más impuestos más caros a este pueblo para que aprendan. El pueblo de Israel ya iba en declive y más impuestos estaba haciendo que las personas ya no pudieran comer. Y él viene y les dice: pues les voy a poner más impuestos. Y ahí es donde sucede la guerra civil. Y después, en el capítulo 12, encontramos los sacrilegios que Jeroboam cometió en el templo. Lastimosamente, vimos a Jeroboam y lo conocimos como un escogido de Dios para dirigir el reino del norte. Y ahora lo vemos como un instrumento del enemigo. Vimos a Salomón siendo un instrumento de Dios y ahora lo vemos siendo un apóstata. Hermanos, es muy real lo que les voy a decir ahorita. Todos tenemos el potencial de ser apóstatas. Todos tenemos el potencial en nuestra vida de alejarnos de lo que hoy creemos que es nuestra vida. Y eso sucede cuando nosotros dejamos de estudiar la Biblia y nos dedicamos solo a hojearla. La Biblia es lo único que nos va a mantener cerca de Dios y lejos de la apostasía. Dios le dijo a Josué: medita en ella de día y de noche. Si ustedes quieren saber si están cerca de la apostasía, díganme cuánto tiempo estudian la Biblia al día y yo les voy a decir cuán cerca están de convertirse en apóstatas. Si ustedes me dicen: hoy no la leí, pero te aseguro que mañana la voy a leer, así que hoy no la leí ni un minuto, hermano, yo le aseguro, usted está muy cerca de la apostasía. Si usted me dice: no, fíjate que hoy traté de leerla unos 25 minutos en mi hora de almuerzo, estuve estudiando algunas preguntas de la guía, quizás no todas porque no tuve el tiempo, pero sí estudié las primeras 2, las primeras 3, yo le diría: hermano, qué bendición escuchar eso. Sé que usted está luchando contra no llegar a la apostasía. Entonces díganme, ¿cuánto tiempo están dedicando a su estudio bíblico diario? Y yo les voy a decir cuán lejos o cerca están de la apostasía. Y sí, es algo bastante real. Son muchísimas las personas que dejan el evangelio a diario. Son muchísimas las personas que se olvidan de Dios a diario, después de haber visto sus milagros, después de haberle conocido. Lo hizo el mismísimo Salomón, que habitó en la presencia del Señor y que construyó el templo. ¿Quiénes somos nosotros para no caer en apostasía también? Entonces, si alguien tan grande como Salomón cayó, nosotros, simples mortales, deberíamos de vivir pegados a la Biblia, rogándole a Jesús que nunca nos deje caer en el mal, que no nos deje caer en la tentación, porque estamos demasiado cerca de ser apóstatas. Bueno, debemos de hablar un poco sobre lo que el libro de Charles Swindoll nos enseñó. Recordarles que el libro se llama Viviendo por encima de la mediocridad, y hoy nos tocaba la página 70 a la página 74. Hay una frase que queríamos recalcar y es que dice: la practicidad siempre ganará sobre la belleza. Esta frase está basada en la escena donde los hombres se quejaron del perfume de María. Y es que yo sé que a ustedes les suena bastante bonita esta frase de que la practicidad ganará siempre sobre la belleza, porque literalmente muchas veces los humanos nos gusta ser prácticos. Pero en el caso de aquellos que quieren vivir encima de la mediocridad, nosotros no queremos simplemente hacer cosas prácticas para Dios. Queremos entregarle una ofrenda bella
Queremos entregarle algo lleno de belleza. No queremos entregarle solo un poco. Entonces, él está haciendo una analogía, dice, con la historia de cuando María le derrama un bote de alabastro a Jesús y le baña con él. Hermanos, deben de leer esa interpretación de ese pasaje bíblico. Es hermosa la forma en la que él lo explica. Entonces yo solo voy a ir agarrando ciertos puntos. Entonces él dice, María, no la madre de Jesús, la otra María, ella no simplemente hizo algo práctico a Jesús, le entregó algo bello, le entregó belleza. De esa misma forma, nosotros no deberíamos de escatimar esfuerzos cuando se trata de darle algo a Dios. No deberíamos de decir qué es lo que más nos conviene hacer por Dios. Deberíamos decir qué es lo más bello que le puedo entregar a Dios. Imagínense, nosotros no servimos aún. Imagínense, no estamos involucrados en ningún ministerio. No hay nada en lo que nosotros podamos decir que servimos a Dios. ¿Qué le estamos entregando? Bueno, estamos viviendo en mediocridad. Aquellos de nosotros que no nos preocupamos en utilizar nuestros dones y habilidades para Dios, o sea, para otros, estamos viviendo en mediocridad. Eso es lo que el libro enseña. Si el blanco y negro es más barato, los colores son un desperdicio. Eso es lo que dicen los mediocres. Los mediocres dicen, no, tenemos que pintar un cuadro de 5 por 5. No usemos colores, es demasiado caro. Claro, él no está haciendo la nueva teología del blanco y negro. Él simplemente está haciendo una analogía al decir, hay personas que con tal de no entregarle más a Dios, van a utilizar lo más simple. Mientras que hay personas que estarán dispuestas a regalarle todos los colores a Jesús si de pintar un cuadro se trata. Cuando nuestro Señor respondió, a los pobres siempre los tendréis, los estaba discriminando. Cuidado, en esta sección los fariseos interrumpen la hermosa acción de María diciendo, miren el desperdicio que está haciendo esta mujer. Entonces Jesús viene y les dice, a los pobres que ustedes están diciendo que le hubieran dado el dinero de ese bote de alabastro, siempre lo van a tener. A mí no. Jesús no estaba discriminando. En realidad Jesús, a quien se dedicó fue servir a las personas pobres. A los últimos que Jesús discriminó en su vida aquí en la tierra fue a los pobres. Él vivió con ellos. Se hizo pobre para llegar a nosotros. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo, por el momento, ustedes deben de enfocarse en mí. Por el momento, nosotros no debemos de enfocarnos en los cálculos. No debemos de enfocarnos en si nosotros nos alcanza para esto o para lo otro. Tenemos que pensar en que si nuestro corazón está dispuesto a darle más de lo que nuestras fuerzas pueden a Cristo, Jesús no está interesado en la cantidad que nosotros le demos. Está interesado en el corazón con el que nosotros le demos. Y ese fue el caso de María. Y todos aquellos que nos neguemos a entregar nuestro corazón como María lo hizo, de una forma bella, y él utiliza la palabra que emula la mediocridad diciendo la simpleza. Imaginen qué triste decirle a Jesús, te entregué esto, y fue de forma simple. Jesús le dijo unas hermosas palabras al final a María. Esta acción va a ser recordada para la posteridad, para que todos sepan que cuando se me da algo,
cuando ustedes vienen a mí a darme algo, que sea vuestro corazón, no vuestro dinero. Hermanos, qué bendición que estuvieron con nosotros hoy. Espero que nos acompañen mañana viernes a la misma hora. Que el Señor les bendiga.